aprendizaje inteligente, es utilizar de manera adecuada la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bueno, actualmente es utilizada en muchas áreas, ¿sí? No solamente en el área de educación y la área de la salud, sino está utilizada en muchas áreas, ¿sí? Incluso tiene muchas temáticas dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, Machine Learning, Deep Learning y otras áreas más que se puede utilizar de manera adecuada, dependiendo mucho de la aplicación que quieran darle. En esta oportunidad, lo que nosotros estamos tratando de hacer es utilizar, ¿sí? Varios conceptos de inteligencia artificial, ¿sí? El tema del aprendizaje automático, ¿por qué? Porque como nosotros construimos dispositivos robóticos que van a ser utilizados en esas dos áreas, necesitamos que el robot, ¿sí?, pueda generar y pensar, ¿sí?, de acuerdo a la necesidad que nosotros queramos. Es decir, si estamos dedicados al tema de salud, necesitamos hacer que el robot sí piense y aprenda lo que necesita el paciente en este caso. Y si, por ejemplo, para el tema de educación igualito, necesitamos que también el robot y aprenda, sí, qué cosas tiene que hacer en el momento que la persona o el niño, el estudiante necesita. Entonces, nosotros tratamos de utilizar de la mejor manera la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial se utiliza de muchas maneras, ¿sí? No sé si me confirman con esto. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente lo que quiero dar a entender aquí es que hay muchas áreas, muchas temáticas de la inteligencia artificial. Nosotros tratamos de utilizar solamente ciertas cosas que nos benefician para el tema de la robótica y para el tema de educación. Ahora, nosotros tratamos de integrar, como le mencionaba, el tema de la inteligencia artificial, ¿sí?, integrado con el tema de la robótica. ¿Para qué? Para que estos dos aquí, en conjunto, podemos diseñar sistemas de aprendizaje, ¿sí?, enfocados directamente al tema educativo y al tema de salud. Entonces, tratamos de plasmar correctamente todo lo que nos puede brindar la inteligencia artificial, ¿sí?, integrado a la parte de robótica, ¿sí?, y generar, en este caso, dispositivos robóticos o sistemas de entrenamiento que puedan beneficiar a los estudiantes y, en ese caso, también a los pacientes, ¿sí? Ahora, dentro de la robótica, utilizándose la inteligencia artificial, hay muchas áreas que actualmente se trabajan. Por ejemplo, tenemos la robótica asistencial, tenemos la biónica, la biorrobótica, tenemos los temas de biobots, tenemos las interfaces ápticas y tenemos los soft robotics, que vienen a ser la nueva línea de la robótica blanda. Entonces, adicional a esto, hay muchas áreas adicionales que la robótica incluye dentro de ellos la inteligencia artificial, pero prácticamente estas 6 áreas de aquí se trabaja mucho en la parte de salud. Adicionalmente, por ejemplo, para la parte de educación, se trabaja con el tema de las tecnologías inmersivas. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado los conceptos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, ¿sí?, que son tres conceptos de tecnologías inmersivas. Y actualmente, por ejemplo, también está el concepto de realidad extendida, que trata de abarcar toda esta parte de aquí, ¿sí? No hay muchas aplicaciones desarrolladas, ¿sí?, para ámbitos un poquito más generales, más específicos para ambas áreas. Como les mencionaba, tenemos los conceptos de realidad aumentada, ¿sí? Tenemos los conceptos de realidad mixta, tenemos los conceptos de realidad virtual. Aquí el único problema es tratar de utilizar y aprovechar de manera adecuada estos tres conceptos de aquí. Cada uno tiene sus propias ventajas, cada uno tiene sus propias desventajas. La realidad mixta, por ejemplo, es la combinación de la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Sí? La realidad aumentada, para darle una pequeña explicación, ¿qué consiste? Es prácticamente que yo, estando en un mundo real, interactúo con objetos virtuales. ¿Sí? Es decir, si yo me imagino que estoy en un laboratorio haciendo cualquier robot y veo, por ejemplo, un robot virtual interactuando conmigo. Eso viene a ser conceptos de realidad aumentada. ¿Qué viene a ser concepto de realidad virtual? Es decir, yo estando en un laboratorio, pero totalmente virtual. Es decir, nada de ahí es real. Entonces, eso viene a ser realidad virtual. ¿Y qué viene a ser la realidad mixta? La realidad mixta viene a ser una combinación de ambas tecnologías. Es decir, yo estoy en un ambiente virtual y puedo interactuar con los objetos virtuales, ¿sí? Y de esa manera poder tener una mejor interacción. Entonces, actualmente ya se trata de utilizar estas tecnologías, ¿sí? Estas tecnologías de aquí son exponenciales, es decir, conforme pasan los años se va teniendo mayor éxito, sobre todo porque van evolucionando. Como le mencionaba, primero se comenzó con los conceptos de realidad aumentada, luego se pasó a la realidad virtual, nació la realidad mixta, mezclamos conceptos de realidad mixta y la integramos con la áptica, es decir, poder sentir cosas. Por ejemplo, actualmente ya se viene trabajando con el tema de prótesis. Por ejemplo, normalmente una persona cuando es amputada o pierde un miembro inferior o superior, ¿sí?, se le coloca una prótesis. Pero ¿qué pasaría si esa prótesis tú puedes sentir las cosas?
Entonces, eso viene a incluirse, por ejemplo, los conceptos de áptica. Áptica actualmente ya se está viendo mucho para que las personas, en ese caso, que no tengan o pierdan en el sentido del tacto, puedan recuperarlas, ¿sí? Entonces, hay muchos dispositivos actualmente que se utilizan mucho con áptica, ¿sí? E incluso en la parte de la medicina se utiliza mucho la áptica por el tema de la precisión. Incluso, por ejemplo, el robot Da Vinci, que es el robot actualmente que se utiliza mucho para el tema de la cirugía, nació con el concepto de áptica, nació con la interfaz, una interfaz áptica que te permite una mejor, en este caso, una mejor precisión. ¿Por qué? Porque, bueno, hay trabajos, hay investigaciones donde indican que siempre un cirujano, cuando hace una operación, siempre hay, al inicio, siempre hay un momento de un temblor, que es natural, ¿sí? Entonces, lo que se está utilizando con la áptica aquí es que evitar o eliminar ese temblor inicial. Entonces, se utiliza mucho, ¿para qué? Para que el robot no pueda sentir ese temblor. Y de esa manera yo pueda controlar y pueda hacer, por ejemplo, una cirugía o una incisión de manera más precisa y más adecuada. Entonces, esto se utiliza bastante actualmente. Sí, toda la parte de, si ustedes ven aquí, integral, la parte de la áptica con la realidad virtual, sí, todo esto viene a ser un sistema inteligente actualmente. Tenemos los conceptos de biónica, por ejemplo. Ahora tenemos, no solamente está el tema, como le mencionaba hace rato, de la prótesis, sino tenemos ahora el concepto de neuroprótesis, ¿sí? Donde aquí ya lo que se está viendo, como les mencionaba, es tratar de sentir. No solamente me basta con tratar de agarrar un objeto, no. Ahora lo que se le está tratando a las personas, en este caso que pierdan alguna extremidad, tratar de que ellos sientan ese objeto. No solamente es tocarlo y agarrarlo y ya está. No, es tratar de sentir lo que estoy ahí. ¿Qué tal podría sentir las texturas? ¿Qué tal podría sentir algunas cosas adicionales que normalmente yo los hacía, pero cuando ya perdí extremidad ya no los hacía? ¿Sí? Entonces, se está trabajando mucho con el tema actualmente, con el tema de neuroprótesis, para poder recuperar el sentido del tacto. Ahora, hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Están los trabajos invasivos y no invasivos, ¿sí? Eso va a depender mucho también de la investigación que se quiere hacer en esta parte de aquí. Ahora, cuando se trata de trabajar con invasivos, quiere decir que, en este caso, la manera inteligente que se quiere realizar aquí es que se trata de conectar directamente con tu cuerpo, es decir, pero partes internas. Entonces, trabajar internamente con algunas partes, como si fuera el cerebro, es bien complicado, ¿sí? Sobre todo es muy peligroso. Entonces, eso va a depender mucho también de la investigación que se quiera realizar, ¿sí? Eh, Otro concepto, por ejemplo, que también tenemos y que actualmente se está viendo mucho a nivel mundial, sobre todo por el tema de la coyuntura también, es el tema de la biorrobótica. Por ejemplo, en la construcción de exoesqueletos, ¿sí? Los exoesqueletos vienen a ser como unos trajes electromecánicos, ¿sí? Lo que nos permiten es tratar de recuperar la pérdida de movilidad que en un momento tuvimos. Es decir, si sufrimos algún accidente cerebrovascular, por ejemplo, o tenemos alguna pérdida de movilidad, tratar de recuperarla o tratar de generar esos movimientos perdidos. Hay muchas personas que, por ejemplo, no pueden caminar o no pueden mover los brazos. Entonces, lo que se trata con estos exoesqueletos de aquí es que la persona pueda caminar o pueda hacer sus rutinas diarias que normalmente se hacía. Entonces, actualmente ya se trabaja bastante con el tema de exoesqueletos. Hay muchas empresas, en este caso, que se dedican a la construcción de exo inferiores o exo superiores. Eso ya depende mucho cuál es la orientación o cuál es el enfoque principal que se quiere dar. Adicionalmente, no solamente es trabajar con los exoesqueletos, sino ahora es trabajar con exoesqueletos de manera inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que el exoesqueleto se tiene que adaptar a la persona. No solamente es colocarle un exoesqueleto a la persona y que pueda caminar. Ya no, eso ya no es el objetivo principal o el objetivo final. Porque en un principio sí era, pero luego de eso, de acuerdo a las investigaciones, llegaron a la conclusión de que por más que a la persona tú le generabas la independencia de poder caminar, ¿sí? En un punto las personas se sentían aún dependientes del robot, ya no dependientes de las personas que estaban alrededor de ellas, sino dependientes de un robot. Entonces, incluso cuando utilizaban el exoesqueleto, al momento de caminar, sentía que el caminar, la marcha era robótica, no era una marcha natural. Por lo tanto, hubo investigaciones, en este caso de documentos psicológicos, en donde se daban cuenta de que en parte ayudaba el exoesqueleto, pero adicionalmente no le ayudaba totalmente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con la parte inteligente? Se está utilizando una interfaz cerebro-computador, que viene a ser unas diademas donde se coloca en la parte del cerebro externamente, es decir, no invasiva, ¿sí? Donde se recepciona todas las señales neuronales, ¿sí? Las señales encefalográficas,
Y de esa manera tú ya puedas controlar el exoesqueleto, ¿sí? Y de esa manera tener un mejor control, ¿sí? Y de esto yo ya puedo manejar, por ejemplo, si yo quiero caminar a cierta distancia, si yo quiero mover hasta cierto grado mi brazo, entonces de esa manera ya se hace toda esta parte inteligente, ¿sí? Ahora, una de las cosas importantes que quiero mencionar aquí es que hay muchos trabajos alrededor del mundo que se dedican a muchas áreas. Ahora, hay un área en las cuales, bueno, explícitamente yo me dedico, que es el tema de la rehabilitación y el tema de la educación, ambos en la salud, ¿sí? Es sobre todo la parte del adulto mayor. ¿Por qué? Hay un punto importante en el tema del adulto mayor, ¿sí? Según la OMS, por ejemplo, para el 2025 se supone que van a ser 1 billón de adultos mayores y para el 2050 piensa duplicar esa cantidad. Entonces, nosotros como investigadores nos damos la idea y la pregunta de que cuál es la calidad de vida que les espera a esas personas, o incluso nosotros mismos. Nosotros mismos siendo jóvenes, en un punto vamos a llegar hacia el adulto mayor, en 20, 30 años. Entonces nosotros mismos nos hagamos la pregunta, ¿cuál es la calidad de vida que nosotros nos espera? Entonces nosotros tenemos que tratar de ver la manera de poder generar una mejor calidad de vida del adulto mayor. ¿Por qué? Porque generando una mejor calidad del adulto mayor actual, nosotros podemos tener una mejor calidad de vida para nosotros. Entonces hay que tener en cuenta que el adulto mayor es un sector muy importante actualmente que no muchas personas las tratan de abordar, pero se tiene que abordar con mayor énfasis aquí. Ahora, no solamente vemos el tema del adulto mayor, también vemos el tema de educación, ¿sí? Vemos por qué a veces nosotros nos preguntamos por qué no evoluciona la educación. Si está evolucionando la tecnología, ¿por qué el sistema de aprendizaje sigue siendo el mismo a pesar de que va evolucionando la tecnología? Ahora, aquí hay muchos factores, ¿sí? Hay muchas investigaciones donde indican que es más por el tema de que muchos profesores de aquí no se quieren adaptar a la tecnología, prefieren lo tradicional, y eso está bien. Lo que se trata de aquí, con lo que lo voy a mostrar, vienen a ser sistemas o herramientas adicionales que el profesor pueda adaptarlas en sus horas de aprendizaje, o incluso en las mismas universidades o los mismos colegios lo puedan adaptar, ¿sí? Esto no quiere tratar, bueno, lo que le voy a mostrar no quiere decir que se va a reemplazar todo el profesor, no. El profesor siempre va a ser el ente principal en la educación. Lo que se está tratando aquí con los trabajos que le voy a mostrar es brindarle una herramienta adicional al profesor. Ahora, no solamente el profesor. En el área de la rehabilitación, por ejemplo, hay muchas personas que se dedican también al área de la rehabilitación. Por ejemplo, los fisioterapeutas, que son personas, en este caso, que están toda su vida dedicadas a la rehabilitación. Entonces, igual, a los proyectos que le voy a mostrar, también es una herramienta adicional para ellos, ¿sí? Entonces, lo que le voy a mostrar aquí es más o menos un pequeño video del laboratorio de robótica donde yo me desempeño en México, para que vean de todos los dispositivos que tenemos allá y cómo utilizamos la parte inteligente. Actualmente vivimos en un momento muy interesante porque hasta este momento la robótica no ha cumplido bien las expectativas que la humanidad tiene con respecto a ella. Por generaciones la gente ha soñado con un futuro en el cual los robots sean inteligentes. Y más allá, que los robots sean parte de nuestra vida cotidiana. Yo veo la robótica como una manera de integrar toda la parte de teoría, de mecánica y de física en algo práctico que se convierta en acción. Son 600 millones de adultos mayores en el mundo y sabemos que para el año 2050 vamos a ser 2.000 millones. Este proyecto nace de la inquietud que tenemos como investigadores en robótica y principalmente a la aplicación en medicina. Nuestro proyecto consiste en el desarrollo de exoesqueletos. Es un traje electromecánico que se pone sobre el cuerpo y que puede ser utilizado para mejorar la movilidad de cierta persona. Aquí nuestra expectativa es que podamos tener un diseño modular de bajo costo también y que pueda cubrir las necesidades de personas no solamente en forma integral, sino una necesidad específica. Uno de los factores que más innovador hace a nuestro proyecto es que no nos quedamos nada más en el desarrollo de la tecnología del robot en sí, sino que estamos combinando otra ciencia de vanguardia a nivel internacional, que es el control en base a señales neuronales y el desarrollo de más dispositivos que se agregan al exoesqueleto, que lo hacen más funcional, que aún no existen. Se utiliza como asistente de movimiento y como dispositivo de rehabilitación, utilizando realidad aumentada
que permite desplegar escenarios tridimensionales que van ligados a las rutinas de rehabilitación. Quisimos distanciarnos un poco de la robótica que se queda en el laboratorio y más bien salir y crear un impacto real en todos los que podamos. Nuestra civilización va a alcanzar la longevidad, pero la pregunta es, ¿cuál va a ser la calidad de vida que vamos a tener? Nosotros somos la generación en la que la robótica se va a volver exponencial y que así los adultos mayores, las personas que sufran alguna discapacidad, puedan desempeñar las actividades que más les gustan o bien que puedan perseguir nuevas actividades, puedan conquistar nuevos retos. Queremos empoderar a los usuarios para que puedan tener una vida plena y feliz. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Entonces, como pudieron ver el video muestra todo lo que tiene el laboratorio de robótica y cómo trabajamos en la área de la parte de rehabilitación, utilizando los dispositivos robóticos. ¿Sí? Justo la persona que está ahí fue mi asesor en la parte del doctorado. ¿Sí? Con él trabajé mucho en el tema de la rehabilitación utilizando dispositivos robóticos. Y justo todo esto nació con la idea de que cuál es la calidad de vida, como les mencionaba hace rato, que nos espera. Le vuelvo a recalcar, en algún punto nosotros vamos a llegar a ser adulto mayor, por lo tanto, nosotros tenemos que pensar nosotros también si que queremos apoyar en algo. ¿Qué calidad de vida nos va a esperar a nosotros? Por lo tanto, creo que nosotros actualmente, ya sea a nivel nacional en Perú, tenemos la capacidad de poder crear sistemas inteligentes, ¿sí? A través de dispositivos robóticos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, ahora, en el laboratorio de robótica no solamente se están dedicados ingenieros mecatrónicos, ingenieros electrónicos, ingenieros robóticos, no, sino está integrado muchos alumnos de muchas carreras. Tenemos ingenieros, por ejemplo, biomédicos que trabajan directamente con nosotros, tenemos ingenieros industriales que tratan de trabajar la parte de manufactura, por ejemplo, que les interesa bastante el tema de diseño industrial. Básicamente, muchos prototipos de aquí, por más estético que se vea, porque se trabaja mucho la parte industrial, la parte de manufactura, también se trabaja mucho la parte de la programación, que también, por ejemplo, se ha trabajado mucho con ingenieros informáticos y de software. Entonces, un trabajo tiene que ser siempre multidisciplinario. ¿Por qué? Porque no solamente es porque, veo algo mecatrónico o algo electrónico, solamente tengo que ser de electrónico o mecatrónica, no. Sino que tengo que darme cuenta que los proyectos que uno quiere trabajar siempre va a ser multidisciplinario, porque siempre vas a necesitar la ayuda de cualquier, en este caso, experiencia o conocimiento que cualquier persona pueda adaptar, ¿sí? Entonces nosotros tratamos no siempre de trabajar solamente con ingenieros dedicados a esta área de aquí, que es la parte de la mecatrónica, sino que trabajamos y combinamos con muchos estudiantes de muchas carreras, incluso trabajamos, por ejemplo, con estudiantes de psicología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por más que el robot se pueda construir, al final de cuentas, lo más importante va a ser el usuario final. El usuario final, uno tiene que pensar siempre quién es. Viene a ser la persona que va a utilizar tu sistema. Si viene a ser para la parte de salud, viene a ser los pacientes. Si viene a ser para la parte de educación, viene a ser los estudiantes. Entonces, uno tiene que analizar esas personas, no el robot o no el sistema que uno vaya a construir. Entonces, a partir de eso, uno tiene que seleccionar correctamente quiénes son las personas más idóneas para poder trabajar ahí. Entonces, por ejemplo, se trabaja mucho con la parte psicológica también. Sí. Ahora, como mencionaba en el video, nosotros netamente a la parte de dispositivos robóticos nos dedicamos al tema de exoesqueletos. En los conceptos, bueno, las películas de Iron Man, de los Vengadores. Sí, Iron Man, el traje de Iron Man viene a ser un exoesqueleto. Ahora, Iron Man sí es ciencia ficción, mi línea de investigación principal. Entonces, los exoesqueletos actualmente ya son una realidad. ¿Sí? Incluso, bueno, en Perú, bueno, todavía no hay un despegue enorme en la parte de la construcción de los esqueletos y espero que, bueno, con el tema de la coyuntura, nos demos cuenta que la parte de la robótica sí es una área que se tiene que explotar bastante a nivel nacional. Ahora, el tema de la realidad mixta. La realidad mixta, igual, como le mencionaba, ya es una realidad hace años la realidad mixta. ¿Sí? No solamente está la parte de realidad aumentada, la parte de realidad virtual, que es lo que se conoce. La realidad mixta ya es un hecho. Ya actualmente se trabajan muchos trabajos con realidad mixta, no solamente para el tema de entretenimiento, sino para muchas áreas. Y nosotros tratamos de aprovechar la realidad mixta enfocándonos directamente a lo que nosotros queremos hacer para la parte de educación y para la parte, en este caso, de la salud. Y tratamos de aprovechar
toda la ventaja que tiene esta tecnología para poder hacer sistemas mucho más inteligentes, mucho más autónomos, que puedan apoyar y que puedan ayudar a las personas, ¿sí? Eh, Dentro de la línea de investigación que, bueno, que la empresa y en ese caso donde yo trabajo directamente, son dos áreas, como les mencionaba. Es el tema principal, que es el tema de la rehabilitación mediante los dispositivos robóticos, en este caso los exoesqueletos, que sean inteligentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trabajar con pacientes, ¿sí? No es lo mismo que trabajar con personas, en este caso sanas. Un paciente tú tienes que tener todos los cuidados, en este caso, necesarios. Ahora, por más que uno sea ingeniero, por más que uno se haya dedicado a la parte de construcción de robots, tampoco uno no sabe mucho la parte médica. Entonces, por ejemplo, en esta área de aquí, nosotros trabajamos directamente con muchos médicos, en este caso muchos licenciados en la parte de fisioterapia, donde ellos nos apoyan, nos tratan de dar retroalimentación, nos tratan de dar recomendaciones. ¿Para qué? Para que nuestros dispositivos robóticos puedan ser lo más inteligentes y más autónomos posible. Y de esa manera tratar de evitar causar bueno, en este caso, tratar de evitar causar daño, ¿sí? A lo que ya la persona ya sufrió, de acuerdo a lo que en ese caso siente en ese momento. Entonces, hay que tratar de ver que la manera de que los robots traten de ayudar, ¿sí? Traten de, en ese caso, de mejorar, en ese caso, la parte de la rehabilitación, ya que actualmente en el Perú, por ejemplo, no hay muchos centros de rehabilitación que tratan de innovar o tratan de utilizar algo nuevo utilizando la tecnología, sino tratan siempre de mantener lo tradicional. Ahora, con esto no quiere decir que con los dispositivos robóticos que se está haciendo se va a retirar a la fisioterapia, no. En este caso, lo que se brinda aquí es que el dispositivo robótico sea una herramienta adicional a lo que el fisioterapeuta ya sabe. Es decir, si yo sé que la persona necesitaría hacer ciertas actividades y necesita la ayuda de alguien, bueno, trato de utilizar el dispositivo robótico para que le pueda ayudar a realizar esas actividades. Entonces, eso es lo que se quiere tratar de utilizar con los dispositivos robóticos. Igual, por ejemplo, para el tema de la educación. La educación, en ese caso, como le mencionaba, nos hacemos siempre la pregunta, ¿por qué no evoluciona si la tecnología evoluciona? Y eso se debe a que solamente es tratar de adaptarse a la tecnología nada más. Entonces nosotros tratamos de trabajar mucho con las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque las inteligencias múltiples nos indican claramente que son 8 tipos de inteligencia que todas las personas tenemos, todas, ¿sí? Ahora, hay personas en las cuales tienen más desarrolladas ciertas inteligencias, ¿sí? Y eso uno se puede dar cuenta mientras el niño va creciendo. Entonces, aquí es muy importante trabajar la inteligencia múltiple en la cual el niño tiene más desarrollado. ¿Por qué? Porque el niño va desarrollando conforme va creciendo. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, si le gusta mucho la matemática, su inteligencia viene a ser la parte matemática. Si le gusta mucho la lectura, su inteligencia viene a ser la parte lectora. Si le gusta mucho el tema, no sé, el tema de la pintura, sí, entonces su inteligencia tiene que ser la parte del arte. Entonces, hay 8 tipos de inteligencias donde cada uno de aquí, uno tiene que desarrollar de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, no siempre es tratar de obligar al niño, oh, tienes que hacer esto porque tienes que hacerlo. No, uno siempre tiene que darse cuenta de que cada persona es diferente, por lo tanto, cada uno tiene una inteligencia diferente. Y nosotros lo que tratamos de hacer con la tecnología, con los dispositivos robóticos, es tratar de ver, tratar de desarrollar y a reforzar esa inteligencia que el niño puede desarrollar. ¿Sí? Entonces, ahorita le voy a mostrar más o menos de qué manera nosotros tratamos de tratar de ayudar en la parte de la educación, ¿sí? Entonces, lo primero que le voy a mostrar, como les decía al comienzo, son todos los trabajos que venimos haciendo actualmente, ya sea en México y aquí en Perú también, ya que trabajo hace 2 años aquí en Perú. Entonces, lo que le voy a mostrar son muchos proyectos que tenemos actualmente están algunos en pruebas pilotos, es decir, pruebas clínicas, hay algunas que recién estamos terminando, que recién vamos a pasar a ciertas pruebas, ¿sí? Por ejemplo, empezamos a ver también el tema de prótesis, como le indicaba, ¿sí? Y bueno, este es un prototipo de muñeca que, bueno, que se desarrolló en el TEC Monterrey, en el laboratorio de robótica, donde aquí claramente se puede apreciar un dispositivo, ¿sí? Que te permite generar los movimientos que una persona pueda perder al ser amputada, por ejemplo, del codo hacia abajo, ¿sí? Entonces, en temas de prótesis, sí, hay muchas prótesis actualmente que, bueno, que pueden reemplazar, ¿sí? Pero nosotros lo que tratamos de hacer aquí, porque teníamos en este caso conversaciones con muchos pacientes y adicional con muchos fisioterapeutas, nos daban siempre lo mismo, que las prótesis que se hacen actualmente, algunas solamente son estéticas, algunas solamente son funcionales o mecánicas,
pero no generaba mucho más de allá. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, nuestro cuerpo humano sí siempre tiene, es muy complicado en este caso de generar una réplica. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con esta prótesis de aquí es tratar de generar todos los movimientos que normalmente una persona puede tener en la mano, ¿sí? Por ejemplo, la muñeca, ¿sí? La muñeca es una articulación muy importante para poder generar, en este caso, cualquier actividad con la mano. La muñeca tiene 3 grados de libertad, por ejemplo. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué no darle esos 3 grados de libertad que la muñeca tenía? Entonces, a partir de eso, en un año y medio, ¿sí? Se desarrolló este prototipo de aquí. ¿Sí? Ahora, hay muchas personas que dirán, pero solamente es un diseño. Sí, es un diseño. Y aquí trabajan muchos, por ejemplo, personas de la parte industrial. ¿Por qué? Porque el tema aquí es diseñarlo correctamente y manufacturarlo correctamente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, utilizamos impresión 3D. Ahora, pero antes de siempre diseñar, nosotros siempre hacemos un análisis matemático. ¿Por qué? Nosotros nos damos cuenta que con el análisis matemático podemos obtener muchas cosas que muchas personas tratan de evitar. No solamente diseñar, construir y probarlo, ya está, sino que nosotros tratamos de dar la profundidad adecuada a todos los prototipos que nosotros tengamos. Con un análisis matemático adecuado y de la mejor manera, tú puedes generar robots mucho más eficientes, mucho más precisos, y si le incluyes el tema de la inteligencia artificial, va a ser inteligente y preciso. Entonces, y eso es lo que nosotros tratamos de llegar. Con esto de aquí, una vez que ya lo prototipamos, en este caso lo diseñamos correctamente y lo validamos en simulación, empezamos a hacer en este caso la prueba real, ¿sí? Y empezamos a controlar de manera adecuada, ¿sí? Se hizo algunas pruebas, en este caso con un sensor MG, que se puede detectar los movimientos, en este caso, o las señales musculares de nuestro brazo, y con esto permitir controlar el prototipo, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, con esto nos damos cuenta que realmente el diseño que nosotros empezamos a hacerlo en un año era válido y era funcional. Por lo tanto, aquí nosotros estamos mostrando claramente que si uno es profundo en la parte del estudio matemático y luego pasa recién a la parte de simulación y a la parte de diseño, ¿sí? Los prototipos salen funcionales y salen inteligentes. Entonces, aquí, por ejemplo, tratamos de incluir controladores inteligentes para que el robot pueda, en este caso, recepcionar de manera adecuada las señales MG y de esta manera poder responder y hacer los movimientos que una persona perdió al momento de, en este caso, de ser amputado su brazo, por ejemplo. Ahora, con esto mismo, con el mismo prototipo de, por ejemplo, de muñeca, se hizo para el pie. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, el prototipo es el mismo. ¿Sí? Lo único que se cambió, ¿qué cosa es? Es el rango de movilidad. ¿Por qué? Porque al igual que el pie y al igual que el tobillo, ambos tienen 3 grados de libertad. Solamente que el tobillo tiene, en este caso, menos espacio de trabajo, menos rango de movimiento. Entonces, lo que se hizo aquí es hacer un control inteligente mediante una inteligencia artificial que reconozca que el rango de movimiento del tobillo tiene que ser menor que el de la muñeca. Y de esta manera, igual, se hace funcional. Por lo tanto, una persona que pueda perder, en este caso de la rodilla hacia abajo, puede reemplazarse con este prototipo de aquí y pueda generar y caminar de la manera adecuada, como ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Como le mencionaba en un inicio, no solamente es construir un robot, ¿sí? Para que la persona pueda caminar, no. Ya es algo adicional que se le tiene que brindar, que la persona pueda sentir ese caminado natural, no un caminado, una marcha robótica, en este caso, como les mencionaba. ¿Sí? Ahora, a partir de eso, nosotros no solamente nos dedicamos en el tema de la muñeca o en ese caso del tobillo, ¿sí? Empezamos a trabajar con la mano. ¿Sí? La mano es una de las partes del cuerpo humano que tiene mucho grado de libertad, mucho movimiento. Por lo tanto, replicar siempre es bien complicado. Entonces, los trabajos que aquí se está haciendo fue con varios estudiantes de la Universidad Continental, ¿sí? Para poder replicar todos los movimientos que tiene la mano, ¿sí? Entonces, siempre uno tiene que empezar siempre con una prueba de concepto, ¿sí? La prueba de concepto siempre es tratar de plasmar las primeras ideas que uno tiene, ¿sí? Entonces, es decir, yo creo que podemos hacer esto para poder reemplazar los movimientos de la mano. Entonces, una vez que se tiene la idea, lo que se tiene que hacer es plasmarlo y probar si realmente es funcional o no funcional lo que se quiere realizar. Luego de eso vas mejorando, vas haciendo nuevos diseños, ya vas tratando de mejorar el diseño utilizando ciertos materiales mucho más eficientes, más adecuados, por ejemplo, dependiendo mucho también qué es lo que se quiere lograr, si solamente quieres ser algo estético, si quieres ser funcional, si quieres, no sé, para el momento de la realización, depende mucho cómo lo quieres utilizar, ¿sí? Para poder, en ese caso, utilizar de la mejor manera el material, ¿sí?
Y nosotros actualmente ya tenemos un diseño, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, ha pasado por varios procesos para llegar al diseño final de aquí. Sí, actualmente ya ya se está utilizando, se está manufacturando el prototipo de aquí para poder probarlo y ver realmente el funcionamiento que nosotros queremos llegar. No solamente es que la persona pueda tener una prótesis, no, sino que la persona pueda él mismo controlar esa prótesis. Ahora, no solamente que sea las prótesis tradicionales, es decir, que solamente agarrar y soltar, no, que puedas controlar de manera independiente cada dedo, ¿sí? Cada falange de tu mano, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el tema del pulgar, que es uno de los dedos de la mano bien complicados, ¿sí? De poder, en ese caso, de replicar, ¿sí? Entonces, ahorita estamos en proceso de hacer esta parte de la implementación de prototipo y luego para hacer recién las pruebas, en este caso de testeo, de funcionalidad que se requiere, ¿sí? De la misma manera, por ejemplo, estamos trabajando con el tema del pie, ¿sí? Igual que todos con estudiantes de la Continental, empezamos a tratar de plasmar las pruebas de concepto, cómo se quiere o cómo generas los movimientos, en este caso, del pie, ¿sí? Utilizando ciertas articulaciones, en este caso, para poder generar o para poder, en este caso, generar el movimiento de marcha que una persona puede tener al iniciar, en este caso, antes de ser amputado, por ejemplo. Entonces, lo que se quiere con este prototipo de aquí, ¿sí? Es poder generar, en ese caso, que la persona pueda caminar. Entonces, este prototipo de aquí, integrado al exoesqueleto, bueno, a la prótesis de hace rato que les mostré, lo que se quiere aquí es que se tenga toda la parte del pie completo para que la persona pueda, en ese caso, caminar, pueda correr si es posible, ¿sí? De esa manera generar mayor independencia, por ejemplo, para personas ya no solamente dependientes de alguien, sino del robot mismo. Ahora, en temas de exoesqueletos, ¿sí? Aquí tenemos más trabajo. ¿Por qué? Porque directamente nosotros en el Laboratorio de Robótica de México, ¿sí? Tratamos exclusivamente de construir puros exoesqueletos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se construyó un exoesqueleto de rodilla. Bueno, fueron con unos estudiantes de la Universidad de San, donde se construyó los primeros exoesqueletos de rodilla para ver, en ese caso, cuánto vienen a ser las pruebas de resistencia del dispositivo. Se probaron varios materiales debido a que, bueno, actualmente ya con la impresión 3D se utilizan muchos materiales, desde PLA, ABS, PET, calcular estos movimientos de aquí, ¿sí? Hacer todo el cálculo matemático, integrarlo correctamente a programación, hacer que el dispositivo piense y genere estos movimientos y por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto la persona, ¿sí? Al utilizar el exoesqueleto puede sentir un caminado más natural, ¿sí? Ya no un caminado robótico, como antes se utilizaba, sino que ya sea un caminado en el cual la persona ya se pueda sentir como si fuera una persona real, no una persona robotizada. Entonces, esto es algo que nosotros estamos tratando de lograr, ¿sí? Todavía estamos en pruebas, no estamos finalizando todavía con algunos robots, pero estamos logrando muchas cosas en esto. ¿Por qué? Porque queremos llegar a esto. Queremos tratar de proporcionar a las personas, ¿sí? A las personas queremos tratar de proporcionar robots en los cuales tú puedas generar movimientos, pero naturales, no robóticos, ¿sí? Al igual, por ejemplo, para los niños, ¿sí? En los niños es igualito. En los niños también se está haciendo dispositivos robóticos, como los exoesqueletos, para que puedan generar igual, tratar de generar la marcha. Entonces, si ustedes se fijan aquí, los primeros prototipos siempre van a ser muy robotizados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los primeros diseños que uno trata de realizar. Entonces, uno ya tiene que tratar de evolucionar estos dispositivos de aquí. ¿Para qué? Para generar la marcha natural, no solamente una marcha robotizada. Entonces, a través de aquí es lo que se trata de integrar mucho en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es lo que va a aportar bastante para que la marcha natural se pueda generar de la mejor manera. Y no solamente pueda, en este caso, el robot pueda generar marcha, sino que uno mismo pueda generar su marcha, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, prototipos de muñeca, exoesqueletos de muñeca en este caso también. Este exoesqueleto de muñeca, por ejemplo, es similar o igual al prototipo que vimos hace rato, ¿sí? Solamente que el prototipo de hace rato de muñeca era tipo prótesis. Este de aquí es tipo, en este caso, exoesqueleto, ¿sí? Son dos cosas diferentes de las prótesis con los exoesqueletos. Entonces, pero al final de cuentas viene a ser el mismo modelo matemático. Entonces, por eso es que trato de recalcar siempre, por ejemplo, cuando trabajo con muchos estudiantes de mecatrónica, de industrial, de sistemas,
que la parte de matemática es lo más importante a la hora de construir cualquier dispositivo robótico. ¿Por qué? Porque tú teniendo una base sólida de matemática, ¿sí? Un buen análisis matemático, con eso tú puedes llegar a construir todo lo que tú quieras, porque tú ya sabes cómo va a funcionar tu robot. Entonces, al saber cómo funciona tu robot matemáticamente, toda esa parte de matemática tú lo plasmas mediante una programación y le metes mediante una inteligencia artificial y el robot por sí mismo va a tener que generar todos esos movimientos. Entonces, este prototipo de aquí, por ejemplo, es para generar rehabilitación en la muñeca, es decir, muchas personas que sufren de desgaste en la muñeca o sufren alguna pérdida de muñeca, de movilidad en la muñeca, entonces con este prototipo de aquí lo que se quiere lograr es que puedas generar y puedas recuperar esa pérdida de movilidad, por ejemplo. Y al igual que en este caso la prótesis de la mano que les mostré hace rato, también generamos exoesqueletos de mano, ¿sí? Como les digo, la mano es una de las partes del cuerpo humano bien complicadas de replicar, pero hay que tratar de ver la manera de cómo podemos generar utilizando la tecnología, la robótica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, empezamos a construir muchos dispositivos robóticos, ¿sí? En este caso, semiautomáticos al inicio, es decir, que sean programadas nada más y luego ya que sean inteligentes, por ejemplo. Estos fueron uno de los primeros prototipos, luego pasamos con más diseños, por ejemplo, con muchos chicos de la Continental. Trabajamos en la parte del diseño, en la parte de la manufactura, ver cuál sería el mejor dispositivo que pueda generar los movimientos de la mano, por ejemplo. ¿Sí? Pasamos por pasamos por este de aquí con varios chicos de la Universidad de San. Trabajamos ya no solamente como un exoesqueleto, sino como un guante terapéutico, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, la persona coloca su mano dentro del guante y el guante es un dispositivo robótico que te permite, en ese caso, también generar los movimientos. Entonces pasamos por esto, por ejemplo, pasamos por un dispositivo robótico ya un poquito más simple, por ejemplo, a través de madera, igualito, pero al fin de cuentas toda la parte electrónica, la parte inteligente está aquí. ¿Sí? Tú lo puedes hacer de cualquier diseño que tú quieras, siempre y cuando tengas la parte inteligente de la mejor manera desarrollada. Entonces, aquí, por ejemplo, es tratar de plasmar los primeros conceptos de prótesis de exoesqueletos de mano. Luego empezamos ya a manufacturar de manera adecuada, utilizando impresión 3D, por ejemplo. Y aquí tenemos una prueba, por ejemplo, de algunos conceptos que ya empezamos a plasmarlo, ¿sí? Y para llegar a los últimos diseños que actualmente ya tenemos, en los cuales ya vamos a manufacturarlos, vamos a imprimirlos todos en impresión 3D, ¿sí? Sobre todo para el tema de la reducción de costo y para que cualquier persona pueda acceder a estos prototipos de aquí, ¿sí? Empezamos a construir, a diseñar, ¿sí? Los últimos diseños de exoesqueleto de mano que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, como le digo, todo esto ahorita está en proceso de manufactura. Ya tenemos algunos pacientes elegidos, porque trabajamos, como le mencionaba, con fisioterapeutas, los cuales ellos están muy gustosos en apoyarnos, incluso en colaborar y trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ellos también tienen que tratar de adaptarse a la tecnología, no tratar de evitarlos. Entonces, lo que nosotros tratamos con esto de aquí es tratar de darles algunas herramientas adicionales a los fisioterapeutas, por ejemplo. Sí, con estos diseños de aquí. Ahora, adicional a esto, por ejemplo, también tenemos un diseño de exoesqueleto, pero ya no solamente por la parte externa, como ustedes vieron hace rato, es decir, con la parte externa, pero superior. Porque nos dimos cuenta que en algunos procesos muchas personas se incomodaban con tener algo pesado en la mano, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, entonces, ¿por qué no lo ponemos al revés? Entonces, aquí, por ejemplo, es un exoesqueleto igualito, pero tiene que ser por la parte de abajo, es decir, generar los mismos movimientos de rehabilitación, ¿sí? Sin la necesidad de tener nada encima, es decir, que el robot por sí mismo genere, ¿sí? De acuerdo a los pesos, y genere los movimientos adecuados. ¿Para qué? Para que puedas mover los dedos dependiendo mucho de qué grado o qué pérdida de movilidad tienes en cada dedo, por ejemplo, de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí igual se metió un poquito de inteligencia artificial mediante redes neuronales para que pueda generar y para que pueda censar, en este caso, por ejemplo, el peso de cada mano. Y de acuerdo al peso de la mano, por ejemplo, generar los movimientos adecuados. ¿Sí? Luego se pasó, por ejemplo, a prótesis, en este caso, prototipos de codo, en donde también hicimos varias pruebas, ver realmente cuál viene a ser la mejor articulación para el codo. Probamos muchas articulaciones, muchos modelos, desde, por ejemplo, el modelo que ustedes ven aquí, que son los dentados, pasamos por modelos planetarios, en ese caso hay unos que se llaman cola de pescado, por ejemplo, también. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, pero la cosa aquí es probar y ver cuál es el más adecuado y cuál es más eficiente, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Luego de esto, ya nosotros, por ejemplo, en México tenemos un diseño de exo superior ya desarrollado. Nosotros en el año 2015
se desarrolló un exoesqueleto de miembro superior, el que ustedes ven ahí. Este exoesqueleto de aquí, en un inicio, ¿sí? Como cualquier exoesqueleto, ¿sí? Funcionó de la mejor manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hizo en ese caso, los diseños, ¿sí? Y la programación adecuada. Pero lo que se evitó aquí, por ejemplo, por eso le digo por experiencia, es la parte matemática. Y es algo que nos dimos cuenta que la parte matemática es muy importante para el diseño de cualquier tipo de robot. Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces hay que dedicarnos a la parte matemática, ¿sí? Dejamos un poquito el tema del diseño, porque eso se puede mejorar con estudiantes nada más. Pero la parte matemática, ahí sí nos llevó mucho tiempo. Entonces, incluso nos dimos cuenta que luego de hacer ciertos movimientos, el robot de aquí mismo se rompía. ¿Por qué? Porque no se había hecho un estudio matemático de la mejor manera. Entonces, este prototipo de aquí se descartó, se tuvo que cambiar muchas cosas y se llegó a este prototipo que ustedes ven aquí. ¿Sí? Este prototipo de aquí es un exoesqueleto de miembro superior de 10 grados de libertad, por cada 5 por cada brazo, que pesa 2,5 kilos, se manufacturó en este caso con impresión 3D, se utilizó el material PET, ya que es un material intermedio del PLA y del ABS, pesa 2,5 kilos, por ejemplo, con toda batería integrada, y es funcional, está instrumentado, resulta muy cómodo porque tratamos de utilizar toda la parte matemática para que el prototipo de aquí sea ergonómico, es decir, que se adapte al cuerpo de la persona, porque nosotros no queríamos solamente que el exoesqueleto sea funcional, sino que sea ergonómico, incluso biomimético, ¿sí? Para que trate que la persona no sienta nada, en ese caso, que sea externo a él, sino que sea algo parte de él. Y de esta manera poder nosotros generar los movimientos que nosotros querramos, por ejemplo. Y esto es algo que nosotros logramos, y igual, trabajamos mucho en este proyecto de aquí, pero bueno, al final tratamos bueno, logramos nuestro objetivo principal. Ahora, no solamente nosotros nos conformamos con la parte de construir cualquier dispositivo robótico, ¿sí? Todo esto es para la parte de salud, ¿sí? Nosotros nos dimos cuenta que en la parte de educación también podríamos aportar muchas cosas con los dispositivos robóticos. Y lo que hicimos fue tratar de integrar este exoesqueleto, ¿sí? Y ayudar, ¿sí? Integrando con las tecnologías inmersivas para la parte de educación. Entonces, primero probamos para la parte de salud. Probamos, entonces integramos el exoesqueleto que ya teníamos nosotros, ¿sí? Con la realidad virtual, en ese caso a través de una pantalla, que son la realidad virtual no inversiva, por ejemplo. Y nos dimos cuenta que generamos algo adicional que solamente la rehabilitación, que es el apego a la rehabilitación. El apego a la rehabilitación es un factor importante. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que por más que tú le generabas un dispositivo robótico nuevo, las personas después de un tiempo lo dejaban, lo abandonaban las terapias. Por lo tanto, dijimos, no, no podemos hacer esto, porque al final de cuentas estamos haciendo algo para mejorar, no para algo para que siga permanecer igual. Entonces dijimos, pues entonces, ¿por qué no le metemos algo adicional, algo nuevo que ya se está utilizando? Y ahí es donde nacieron los conceptos de tecnologías inmersivas. Entonces nosotros integramos las tecnologías inmersivas con el dispositivo robótico y generamos un sistema de entrenamiento virtual utilizando exoesqueletos y en este caso realidad virtual. Y de esta manera nos dimos cuenta que a las personas les gustaba más, incluso interactuaban, se sentían partícipes, en ese caso, de la rehabilitación. Por lo tanto, nosotros generamos un apego, ¿sí? Una nueva forma, en ese caso, de rehabilitar, ¿sí? Mucho más interactiva, más entretenida para el usuario, en este caso. Ahora, no solamente nos quedamos en la construcción de exoesqueletos, ¿sí? Sino, por ejemplo, ya tratamos de migrar un poquito más allá, no solamente de la realidad virtual no inmersiva, sino de la realidad virtual inmersiva, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Tratamos de crear ambientes virtuales, totalmente virtual, utilizando cualquier plataforma de videojuegos, ¿sí? Donde se utilizan los lentes virtual, utilizando los exoesqueletos, por ejemplo. Y de esta manera nosotros podemos generar nuevas formas de rehabilitación, ¿sí? Mucho más interactivas, más entretenidas, ¿sí? Y sobre todo que puedan generar el apego a la rehabilitación, que es lo que nosotros queremos generar, ¿sí? Luego empezamos a trabajar para la parte de educación. Nos dimos cuenta que en la parte de educación hay muchas áreas, en este caso de las inteligencias múltiples, que se quiere abarcar. Pero nos dimos cuenta que hay una inteligencia que es muy importante, que incluso afecta directamente a dos de ellas, que son las más utilizadas, la parte de matemática y la parte de la comprensión lectora, que son las dos inteligencias que normalmente las personas tratamos de desarrollarlas. Sí, sobre todo en la etapa de la niñez. Y la otra inteligencia es la parte de la visoespacial. ¿Sí? La inteligencia visoespacial es una inteligencia muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite nosotros tener la sensación
o la percepción tridimensional. Es decir, si yo en mi cerebro tengo procesado y veo un objeto, por ejemplo, veo un mouse, ¿sí? Yo sé en mi cabeza, mi cerebro manda la señal a mí, dice, ¿dónde está el mouse? ¿Sí? A veces hay muchas personas que es lo que hacen, que su cerebro manda la señal a su mano, pero su mano no llega al mouse, va a otro lado. Entonces, ahí mismo uno se da cuenta, ese viene a ser el tema de la visoespacial. No saber reconocer correctamente a qué distancia o a qué profundidad se encuentran los objetos. Entonces, muchas personas, por ejemplo, se confunden a los niños, por ejemplo, cuando empiezan a trazar o cuando empiezan a dibujar o cuando empiezan a escribir sus nombres, ah, qué fea letra tienes o qué feo dibujas. No, no es porque tengas feo la letra o no porque tengas feo los dibujos, es porque tu campo visoespacial, ¿sí?, no está completamente desarrollado. Necesitas desarrollarlo de la mejor manera, ¿sí?, para que todo eso de ahí no lo puedas sufrir. Ahora, hay muchas personas que se dan cuenta que también, por ejemplo, que estudian arquitectura o que estudian civil, entienden mucho los conceptos de tridimensional. ¿Por qué? Porque han desarrollado de la mejor manera su campo visoespacial. Por ejemplo, un ejemplo bien claro que se utiliza mucho, por ejemplo, habitualmente es, por ejemplo, para estacionar los autos. Nosotros, para hacer que el niño sea bueno en ciertas áreas, no solamente es desarrollar las áreas matemáticas lectoras, sino que se puede desarrollar las otras, en este caso, 6 áreas, las 6 otras en inteligencia múltiples. Y una de esas, por ejemplo, es la parte visoespacial. Empezamos a construir prototipos, empezamos a construir dispositivos inteligentes con realidad aumentada, con realidad virtual, para mejorar la parte sensorial, para mejorar mucho la parte tridimensional, sentir muy bien hasta cuál es la percepción tridimensional o cuánto es la profundidad del objeto. Entonces, todo esto aquí que ustedes ven aquí, chicos, en ese caso son eh, modelos virtuales que se ha creado desde cero para poder entrenar la parte visoespacial, para poder tratar de apoyar un poquito al sistema educativo. ¿Por qué? Porque hay trabajos en los cuales indican claramente que si tú mejoras la parte visoespacial, vas a mejorar mucho el desempeño académico en la parte matemática, en la parte lectora. Entonces, nosotros creemos que diseñando sistemas de aprendizaje, tratando de involucrar las otras inteligencias, creo que indirectamente vamos a tratar de mejorar la parte de educación también los niños, ¿sí? Entonces, utilizando los conceptos de realidad virtual, realidad aumentada, ¿sí?, se crean sistemas de aprendizaje. Ahora, no solamente de manera interactiva, sino, por ejemplo, tratamos de, ahora tenemos algunos proyectos trabajando con la parte, por ejemplo, de sumas y restas, ¿sí? Es decir, virtualmente imagínate que te aparezcan números y trate a los niños de decir, a ver, suma 5 más 4, y el niño encuentra 5 por aquí, el 4 por aquí, y aquí está la suma, lo suma correctamente y ya está. Entonces, es tratar de generar nuevas formas de aprendizaje. Ahora, con esto, como les decía al inicio, no es tratar de cambiar al profesor, no. Recuerden que siempre el profesor siempre va a ser el ente principal. Lo que nosotros tratamos de hacer con todo esto es tratar de brindarles algunas herramientas adicionales. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con nuestro sistema de aprendizaje es que el profesor, con su enseñanza tradicional, pueda complementar con estos sistemas de aprendizaje de un poquito de tratar de apoyar o reforzar lo que se está enseñando en su momento. Entonces, de esta manera nosotros creemos que con la gamificación podemos lograr muchas cosas. Creemos que con la realidad virtual aumentada en la parte educativa podemos lograr que los niños en este caso puedan mejorar el desempeño académico. Por ejemplo, ahí están los exámenes PISA que actualmente se desarrollan para los niños y vemos con esto en qué nivel educativo nos encontramos aquí en Perú. Entonces, creemos que integrando estos sistemas de aquí en los colegios podemos reforzar o podemos ayudar mucho en la parte de educación, ¿sí? Trabajamos mucho, como les mencionaba, con la parte visoespacial. ¿Por qué? Porque creemos que es una inteligencia que puede aportar mucho al nivel educativo. Entonces, no solamente para generar movimiento, sino que puedes hacer cualquier tipo de movimiento, actividad, sistema, lo que se te pueda ocurrir, porque es virtual. Tienes todo un área inmensa de poder hacer muchas cosas, muchas oportunidades, no solamente para el ámbito educativo, que es un área, bueno, que nos estamos dedicando, sino que puedes utilizarlo para cualquier tipo de área, ¿sí? Y listo, sería todo. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Espero haberles, ayudado un poquito, bueno, de todo lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Y, bueno, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me lo hacen saber nada más. Sí, ingeniero, gracias. Pasaremos a la ronda de preguntas, por favor. Sí. Ok. Yupanqui Espinosa nos pregunta, para empezar con el tema de robótica desde el ámbito industrial, ¿en qué capacitaciones o estudios debería enfocarme como principiante en el tema?
Eso depende mucho. Por ejemplo, en la parte de la robótica, ahí está la robótica para el área de salud y para el área industrial. Por ejemplo, para el área industrial están muchos los conceptos de robótica, bueno, previamente industrial, como los brazos industriales, los cobots, por ejemplo. Son otra línea, son otra forma de hacer los dispositivos robóticos. Entonces, normalmente lo que tienes que hacer aquí es primero seleccionar a qué tipo de robótica quieres hacer. Como le mencionaba, hay muchas áreas. Ahora, dependiendo mucho del área de la robótica que tú quieres hacer, también hay subáreas. Por ejemplo, hay un subárea que es muy importante, el tema de la automatización. La automatización actualmente ya abarca muchas cosas de la robótica industrial. Entonces, yo creo que lo más recomendable aquí es que trates de estudiar cosas de automatización industrial, sobre todo, para que te metas mucho en la robótica industrial. Ok. Ruby Rivera nos pregunta, buenos días. Consulta en el tema de discapacidad visual. ¿Existe algún avance en la tecnología para mejorar su calidad de vida? Si existe, ¿es invasivo? No, no escuché al comienzo cuál. Ah, con el tema de discapacidad visual. Su Ajá. pregunta es, ¿existe algún avance en la tecnología para mejorar su calidad de vida? Si existe, ¿es invasivo? Sí hay muchas tecnologías, incluso nosotros tenemos varios proyectos para la parte con la discapacidad visual, no las tradicionales, porque hay muchas, por ejemplo, que utilizan los bastones inteligentes. Nosotros tratamos de utilizar otras cosas, por ejemplo, hemos creado chalecos inteligentes, cinturones inteligentes, zapatos inteligentes que puedan aportar mucho a la parte visual. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que, por ejemplo, uno de los típicos que son los bastones inteligentes, te limitan a que tu mano esté siempre, en este caso, pegada al bastón. Por lo tanto, solamente te queda la otra mano. Entonces, tratamos de evitar que esa mano también lo puedas utilizar para otra cosa. Por eso creamos chalecos, en este caso, cinturones, zapatos, y todos esos son no invasivos. ¿Por qué? Porque, como le mencionaba en un inicio, el tema de ser invasivo o no invasivo va a depender mucho del nivel de investigación que quieres hacer. Obvio que ser invasivo vas a tener más cosas, pero también vas a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque vas a tener que entrar dentro del cuerpo de la persona. En cambio, la parte no invasiva puedes tener ciertas cosas o ciertas desventajas, pero no vas a interferir nada con la persona. Entonces, va a depender mucho, mucho de la línea de investigación que se quiere hacer. Pero sí hay muchos trabajos en la parte de visual. Ok. Carlos nos comenta, buenos días, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿en qué software haces los diseños y cuáles recomiendas? Ya que soy docente de la Universidad de Itzao en México. Nosotros, por ejemplo, en el TEC de Monterrey utilizamos mucho el SolidWorks porque tenemos la licencia, en este caso, pagada por la universidad. Sobre todo porque, como nosotros trabajamos mucho en investigación, nosotros tratamos de que todos los trabajos que hacemos nosotros sean publicables. Entonces, no podemos mandar un trabajo sin tener una licencia, en ese caso, bueno, mejor dicho, sin tener un programa con licencia original, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el TEC de Monterrey trabaja mucho con SolidWorks porque tenemos la licencia original. Y, por ejemplo, aquí en Perú, donde trabajo en la Universidad de San, trabajamos con Invento, que también tenemos la licencia. Entonces, yo trabajo mucho con Invento y trabajo mucho con SolidWorks. Con cualquiera de los dos programas, los diseños bueno, que les he mostrado, los trabajé directamente con eso. Ahora, no son los únicos. Hay muchos programas. Por ejemplo, está Blender, está SketchUp, está Fusion. Entonces, hay muchos software que se puede utilizar. Pero yo, por ejemplo, para la parte de robótica, donde yo he visto que tiene mayor funcionalidad es SolidWorks porque tiene algunas herramientas adicionales. Por ejemplo, tiene Motion que te puede permitir simular movimientos reales con tu dispositivo virtual, por ejemplo. Entonces, esos son los que yo utilizo más y es porque también tengo la licencia original de esos dos software. Claro. En el siguiente comentario, Amando nos pregunta qué software sería especializado para simular sus prototipos. En todo caso, como usted lo indica, puede ser SolidWorks. Sí, si tienes SolidWorks lo puedes hacer, si tienes Invento lo puedes hacer. Eso va a depender mucho del gusto de la persona, porque, por ejemplo, si uno ya viene trabajando años con SolidWorks, yo sé que SolidWorks me va a funcionar muy bien para mí. Si yo tengo años trabajando con Invento, yo sé que Invento me va a funcionar para mí. Eso va a depender mucho también del gusto de la persona y qué cosas tú ya estás aprendiendo. Si tú ya aprendiste, por ejemplo, a diseñar con Blender, porque hay algunos chicos que trabajan con Blender, por ejemplo, Blender también te da la oportunidad de hacer modelos 3D, por ejemplo, muy buenos. Y si te gusta Blender, lo puedes hacer. Entonces, es más gusto que otra cosa, porque el aprendizaje lo puedes hacer. Hay muchos manuales, hay muchos tutoriales incluso en YouTube, hay muchos cursos virtuales que te indican para
que puedas aprender, en este caso, modelado 3D. Entonces, eso ya depende mucho de cada persona nada más. Claro. Un espectador anónimo nos comenta: ingeniero, buen día. Mi pregunta sería, ¿se podría decir que la tecnología inmersiva hace referencia a todos los avances de la realidad virtual? Exacto, sí, pero lo que pasa es que la realidad virtual ya es un concepto antiguo, no es nuevo. Puede ser que Perú sea nuevo porque, bueno, como somos un país todavía que no estamos en desarrollo, siempre nos llega tarde la tecnología, pero si uno va afuera, se da cuenta que la tecnología virtual no es nueva. Lo que actualmente ya se está viendo son las tecnologías, en este caso la realidad extensiva, que es un concepto mucho más adelantado. Ahora, si quisiéramos ir un poquito antes, está la realidad virtual, la realidad mixta, que es una mezcla de realidad virtual y aumentada. Entonces, actualmente la tecnología inmersiva, en el despegue que se tiene son en la realidad mixta, no la realidad virtual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos dispositivos de realidad mixta actualmente, por ejemplo. Claro. Otro espectador anónimo dice: ¿qué tan costoso llegaría a ser la implementación de la materia robótica sin contar el pago del docente? Eso también es una pregunta que sí me hicieron varias veces algunas personas, sobre todo porque aquí muchas universidades tratan de implantar laboratorios de automatización, porque, bueno, me imagino que debe ser porque la industria aquí en Perú, bueno, sí está creciendo un poquito, pero la parte robótica lo están dejando mucho de lado. Entonces, yo creo que aquí fuera del docente, fuera del, en este caso de la infraestructura y fuera del docente, que yo creo que el docente también es muy importante en esta parte, no dejar de lado al docente. ¿Por qué? Porque hay muchos docentes que saben robótica, sí, pero hay muy pocos que saben, como los mencionaba, la parte del análisis matemático. No solamente es construir un robot y ya está, porque cualquier persona puede construir un robot, lo puede diseñar, lo puede prototipar, pero hay muchas personas que no saben la parte antes, que eso es la parte del análisis matemático. Y por experiencia les digo que la parte matemática es muy importante para cualquier tipo de robot. ¿Por qué? Porque te das dar cuenta que con la parte de diseño e implementación, a veces tu robot no hace lo que tú pensabas que hacía, incluso hace cosas que no debe hacer. ¿Y cómo te das cuenta todo eso? No lo vas a ver virtualmente, no lo vas a ver en diseño ni programación, no. Eso lo tienes que hacer un análisis previo en la parte matemática, porque en la parte matemática tú vas a identificar correctamente con modelos matemáticos cómo tu robot se va a mover, cómo se va a desplazar, hasta qué punto va a llegar y hasta qué punto no va a llegar. Entonces, yo creo que aquí también, aparte de la infraestructura, de la laboratorio de robótica, lo que puede haber, tiene que ser un buen proceso de robótica y la parte de la infraestructura de un laboratorio de robótica tiene que tener todos los, en ese caso, los materiales adecuados. Y yo creo que actualmente sí hay muchas unidades, sobre todo las unidades que cuentan con los Fab Lab, por ejemplo. Los Fab Lab vienen a ser un tipo de laboratorio de robótica que se implantó en el MIT de Estados Unidos y que se está implementando en varias universidades a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que tratar de repotenciar más los Fab Labs, porque yo creo que los Fab Labs son las entidades ahorita donde pueden aportar mucho en la parte de robótica, porque cuentan con impresoras 3D, cuentan con CNC, cuentan con cortadoras, donde cuentan con muchas cosas que se puede hacer con dispositivos robóticos. Entonces yo creo que, por ejemplo, la Universidad de Cuenca también tiene un Fab Lab. Yo creo que tienen que repotenciar el Fab Lab, tratar de aprovechar y sacar un máximo provecho de los Fab Lab, por ejemplo. Claro que sí, ingeniero. Jocelyn Valverde nos pregunta: ingeniero, una consulta, ¿a qué se hace referencia cuando mencionó a los trabajos invasivos y no invasivos? Por ejemplo, a los trabajos invasivos quiere decir cuando tú quieras, por ejemplo, algo bien sencillo para explicar. Si yo quisiera controlar un robot con mi mente, si va a ser algo invasivo, es decir, que yo tengo que hacer un corte acá a mi cabeza y conectarme un electrodo en mi cerebro y para hacer el control más adecuado del cerebro al robot, por ejemplo. Eso es algo invasivo, es decir, que tengo que entrar dentro del cuerpo de la persona. Y algo no invasivo es colocar un electrodo externamente aquí en mi cuero cabelludo, por ejemplo, que son las diademas que se utilizan actualmente, por ejemplo, para recepcionar las señales neuronales. Ahora, obvio que, bueno, hay trabajos en los cuales indican que la parte invasiva es mejor que la parte no invasiva. ¿Por qué? Porque es directamente en la parte, en ese caso, del cuerpo, del órgano del cuerpo humano. Pero si haces algún error o cometes cualquier cosa que no debas hacer, también vas a afectarle mucho a la persona. Entonces, ya depende mucho, pero esa es la diferencia clara de la parte invasiva y no invasiva, por ejemplo. Ok, ingeniero. Francisco Toribio, buen día. ¿Nos recomienda una inteligencia artificial recomendado para niños?
Sí, por ejemplo, lo que yo trato de enseñar, por ejemplo, yo enseño mucho en las universidades y trato de que mis estudiantes, por ejemplo, todavía no están empezando, por ejemplo, son de segundo ciclo, tercer ciclo, y tienen muchas personas que, por ejemplo, que quieren aprender inteligencia artificial. Lo que trato de que ellos aprendan es, por ejemplo, Python. Python es un lenguaje de programación para inteligencia artificial bien sencilla para hacerlo, para empezar sobre todo, por ejemplo, no es complicado. Sobre todo es un lenguaje de alto nivel, entonces te puede ayudar muchas cosas. Y una vez que te acostumbras a Python, te vas a dar cuenta que Python te puede servir para muchas cosas. Y sobre todo, otra ventaja que tiene Python es que es open source, es decir, que es un software de código abierto, que no te restringe a cualquier plataforma, sino que tú puedes estar a cualquier plataforma y hacer la promoción en Python, por ejemplo. Y esa es una de las ventajas que tiene. Ok, un espectador anónimo. ¿Qué opina del robot para el tratamiento de niños con autismo creado por los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Continental? Ah, la verdad, no, sí me han comentado porque enseñé una temporada en la Continental. Sí me comentaron de robots que tienen el autismo, no sé mucho, pues no sabría qué opinan darle, pero sí me gustaría tener una plática con ellos para ver qué cosas se puede hacer o qué se puede complementar, pero la verdad no sé mucho, entonces no puedo dar una opinión a detalle sobre ese robot. Está bien, ingeniero. Paul Cuba. Buen día, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cuán avanzada está la tecnología en el área de nanotecnología y en qué áreas se están aplicando actualmente? Si te refieres aquí en Perú, no hay muchas, si te fijas aquí no hay ninguna carrera incluso de nanotecnología en Perú. Si te explico, por ejemplo, donde yo he estado en México, sí hay, por ejemplo, hay bastante que trabaja mucho con nanotecnología. Incluso nosotros, por ejemplo, hay una área que les mencioné al inicio que son los biobots. Los biobots, por ejemplo, son células, ¿sí?, del cuerpo humano inteligentes, como robots, ¿sí? Entonces, ahí trabaja mucho la parte de nanotecnología, es decir, ya no solamente es crear robots miniaturas, sino utilizar las mismas células que sean robots, por ejemplo, que sean inteligentes. Entonces, ahí se trabaja mucho la parte de nanotecnología. En el Perú creo que no, todavía falta bastante para el tema de nanotecnología. Yo creo que sí debe haber algunos centros que tengan algunos equipos de nanotecnología, sobre todo, por ejemplo, para la parte de bioinformática. Creo que la Cayetano tiene algunos, pero así que se explote bastante nanotecnología en Perú no hay. En otros países sí hay. Entonces, nanotecnología tendrías que ir a otro país para que tú puedas experimentar y puedas aprender más cosas de nanotecnología que aquí en Perú, por ejemplo. Pedro nos pregunta, aparte de las prótesis, ¿también se desarrollan dispositivos que puedan, en una parte, sustituir al trasplante de órganos? Sí, por ejemplo, está el tema de las impresiones, las bioimpresiones, por ejemplo. Creo que acá en Lima, una de las universidades que está impulsando eso viene a ser la UTEC, en la parte de la bioingeniería. Creo que ellos cuentan con una bioimpresora 3D, donde están haciendo ciertas cosas con tejido humano, por ejemplo. Ahora, ya hay trabajos de órganos. Por ejemplo, el año pasado vinieron alguien de Israel acá a Perú a hacer una presentación de un corazón impreso en puras, en ese caso, impresión 3D, bioimpresión 3D. Entonces se notaba clarito el corazón cómo empezaba a palpitar, por ejemplo, a latir. Ahora, era un tamaño bien pequeño, pero al menos era un avance de que se puede realizar, en ese caso, impresiones de órganos que pueden más adelante reemplazarlos, por ejemplo. Entonces, si hay trabajos, igual, tienes que, no, lo único que queda aquí es investigar, investigar, investigar. Y una recomendación que le daría es que yo sé que hay muchas personas que no les gusta investigar, pero a las personas que les gusta investigar se van a dar cuenta que una vez que te involucras en la investigación, es un área muy bonita, muy hermosa, donde vas a aprender muchas cosas y vas a descubrir, vas a tener muchos conocimientos. Entonces, lo único que queda aquí es tratar de leer y investigar nada más. Claro, ingeniero. Sobre esa última pregunta, yo también quiero hacer mi pregunta. Dime, Ah, Lucía. Llevé un curso, sí, con un ingeniero que justo nos mandó a imprimir, pues, ¿no? En 3D. Sí. Y yo curiosamente también le pregunté si se podrían imprimir órganos para usarlo más adelante en la medicina.
Y me dijo que sí, pero que en Perú está Sí. todavía muy lejos de llegar a esa realidad. Y me empezó a mostrar videos, pues, y sí es muy interesante ese tema, ingeniero. Sí, es muy interesante. Como te mencionaba, aquí en Perú, en Lima, hay algunas bioimpresoras, pero se está trabajando mucho con piel humana. Con piel sí hay trabajo bastante. Incluso yo he visto muchas, por ejemplo, cuando hay quemaduras, te imprimen parte de la piel y te lo pegan bueno, en la parte quemadura, los mismos cirujanos te lo implantan. Entonces, sí hay trabajo con piel humana. El tema de los órganos sí es un poquito más complicado, pero ya hay indicios, como le mencionaba, el tema de la impresión del corazón es un indicio bien claro que se puede generar, en este caso, órganos importantes, porque el corazón, si te das cuenta, sí es el que manda todo. Entonces, sí se puede lograr, pero va a tomar años. Pero en Perú, sí, como te comentaba tu profesor, estamos bien lejos todavía, también estamos empezando. Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. No visualizo más preguntas. A ver, voy a revisarlo aquí. José nos pregunta, ¿debemos de temer a la inteligencia artificial? Hay muchos artículos que nos indican que el desarrollo debe desarrollarse siempre con protocolos. Sí, acá en Perú todavía no hay mucho el tema de protocolos, procedimientos que se tienen que utilizar con mucho cuidado el tema de la inteligencia artificial, pero por ejemplo hay un comité en Europa y en Estados Unidos donde se tiene mucho cuidado con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque por ejemplo, la inteligencia artificial depende mucho a dónde lo quieres enfocar. Por ejemplo, si tú lo quieres enfocar en inteligencia artificial, los robots, eh, hay tres leyes que un robot debe cumplir. ¿Sí? Y las tres leyes del robot lo tiene que cumplir, así sea cualquier tipo de robot que tú vayas a hacer. Ahora, si el robot incumple esas tres leyes, lo único que queda allí es destruir el robot. Entonces, muchas personas tratan de colocar inteligencia artificial porque quieren que el robot sea más autónomo. Está bien, pero el robot, así sea más autónomo, lo que sea, tiene que cumplir ciertas reglas. Entonces, a nivel nacional todavía no hay. Creo que, para decirles algo más, el día 24 de octubre creo que van a hablar sobre algunas cosas de inteligencia artificial, van a plantear ciertas como que reglas o protocolos que se tienen que cumplir aquí a nivel nacional para el tema de la inteligencia artificial, para que no se desborde. Como tú mencionas, si no se utiliza de la mejor manera la inteligencia artificial, se puede desbordar y se puede crear muchas cosas. En este caso, buenas y cosas malas. Entonces, para evitar todo eso, es mejor dejar como que establecido un procedimiento, qué cosas se debe hacer con la inteligencia artificial, porque si no, se nos puede escapar de las manos. Eh, Mucha de la inteligencia artificial, lo que se trata es que el mismo robot pueda aprender de manera autónoma. Entonces, a veces darle demasiado, a veces el robot puede hacer cosas que realmente no tiene que hacer. Pero bueno, a veces se llega mucho al tema de la ficción también, que el robot puede hacer ya como un ser humano, pero de que se puede lograr en un futuro, se puede lograr, pero hay que tener mucho cuidado con eso y sí, hay que tratar de plasmar todo esto en un procedimiento, en ese caso, actual aquí en Perú. Y creo que el 24, como les comentaba, se va a hacer eso. Ojalá que estén presentes ahí, por ejemplo, si a muchas personas les gusta mucho la inteligencia artificial. Creo que sí, ingeniero. Aparte también sobre eso se han desarrollado muchas películas, ¿no? Que Sí. nos proyectan a los robots quizás como figuras malas o dañinas, ¿no? Que pueden llegar a controlarnos. Sí, pues eso depende mucho del creador, porque al final de cuentas eh, un robot siempre va a ser algo de un creador, y el creador es el que le va a proporcionar la inteligencia. Entonces, por eso es que se tienen que plantear muy bien los procedimientos para no tratar de incrementar las tres leyes que un robot debe cumplir, por ejemplo. Ok, ingeniero. No visualizo más preguntas. A ver. Sí, ingeniero. Muy bien. A nombre de la Universidad Continental y del capítulo 692, extendemos nuestro agradecimiento al ingeniero David Wamanchawa por su brillante ponencia y muchas gracias por su valiosa contribución, ingeniero. No, muchas gracias a ti, Lizeth. Muchas gracias a la coordinadora por la invitación. Hasta una próxima, ingeniero. Nos vemos, cuídense mucho.
A todos los presentes los esperamos en nuestra siguiente ponencia llamada Herramientas de Cuarta Generación para el Desarrollo de Manufactura Eficiente, lo cual se estará desarrollando a las 2 p.m. hora peruana. Los esperamos. Muchas gracias por su participación.